Sean todos bienvenidos a nuestra primera jornada de culto dominical de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Hoy 20 de septiembre del 2020. Agradecemos a Dios por esta nueva jornada, ya que esto es parte del crecimiento de nuestra iglesia. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos siguen en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Les saluda su hermano en Cristo, Dani Raudales. Quiero invitarle a que prepare su Biblia y su himnario para que juntos recibamos lo que Dios tiene en este día. Acompáñenme en su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 29. Nos dice así: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tenemos la seguridad que aunque estemos en este mundo, Dios nos guardará, y sus cuidados estarán siempre para cada uno de sus hijos. Le animo a no desmayar, sino a seguir adelante, confiando en nuestro Dios que cumple sus promesas eternas para nuestras vidas. Es el tiempo para que juntos dediquemos este culto dominical al Señor. Le invito a inclinar su rostro en actitud reverente. Oremos. Te agradecemos, Dios, porque nos permites un domingo más reunirnos por este medio virtual para escuchar tu palabra. Pedimos tu dirección de principio a fin. Dedicamos a este culto dominical que cada oyente reciba lo que tú has preparado para sus vidas. Gracias por tu bendición, porque has depositado en nosotros tu misericordia. Abre nuestros oídos para recibir tu palabra y que sea sembrada en tierra fértil para nuestro crecimiento espiritual. Que en este tiempo de pandemia tengamos nuestra confianza depositada en ti, que eres la fuente de vida eterna para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Con alegría y gozo vamos a entonar los signos para el Señor. De nuestro himnario celebremos su gloria. El himno número 210 se titula En la cruz. La palabra del Señor en el libro de Isaías 53:4 dice así: Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonemos al Señor.
Ahora vamos a entonar el himno 216. Aleluya, gloria a Cristo. El libro de Apocalipsis 1:5 nos dice: Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. A Él demos gloria y honra con esta alabanza. Aleluya, gloria a Cristo, poderoso Salvador. Aleluya, la victoria por sí solo conquistó. Escuchad las alabanzas del gran coro celestial. Jesucristo con su sangre redención al hombre da. Aleluya, no temamos, con nosotros Cristo está. Aleluya, su presencia, gozo y confianza da. Recordemos la promesa que Jesús al ascender hizo a sus seguidores: con vosotros estaré. Venid, adoremos delante del Señor nuestro Hacedor. Salmos 95:6. Himno número 3. Santo, santo, grande, eterno Dios. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. A continuación entonaremos el himno número 170. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo.
la carta a los Efesios 2:4 nos dice: Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Entonemos al Señor. Quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Tenemos ahora la información semanal. Favor tomar nota. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas. Ban Rural, cuenta número 0270 1010 000 461. BAC, cuenta 743 973 411. Banco Atlántida, cuenta número 014 72 025 74 10. Repito, Ban Rural, cuenta número 0270 1010 000 461. BAC, cuenta número 743 973 411. Banco Atlántida, cuenta número 014 72 025 74 10. Y confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al número de celular 95 94 43 57 con nuestro hermano Guillermo Zamora. Lo invitamos a nuestro viernes mensual de oración y ayuno, el viernes 25 de septiembre en los siguientes horarios: 7 a.m., 9:30 a.m., 12 meridiano, 3 p.m. y el cierre con el culto de oración a las 6:30 p.m. También lo invitamos a celebrar el Día de la Biblia con un culto especial, con el predicador invitado, el domingo 27 de septiembre
en nuestros cultos de las 9 a.m. y 11 a.m. Lo motivamos a participar de la exposición virtual de las Biblias este domingo 27. Si usted desea ofrendar, diezmar, vía electrónica, en el banco o en el autobanco, puede hacerlo al número de cuenta 11-401-015776-6 del Banco de Occidente. Lo motivamos a fortalecer su fe, continuando con la lectura bíblica de nuestro plan de lectura anual. Al día de hoy, vamos por el libro de Amós en sus capítulos 1 y 3. ¿Para qué sirve el librito de lectura anual? Contiene nuestra misión y visión, para que usted sepa qué direccionamiento como iglesia llevamos y en qué nos estamos enfocando con lo que hacemos en cada acción, actividad y ministerio. También nuestra declaración de fe, para que usted esté claro en nuestra minuta doctrina, que creemos y que está fuera de nuestras creencias, y convicciones de fe, para que usted tenga respuestas claras de por qué creemos en esto y en esto no, del por qué nuestro orden de culto y liturgia es de esta manera y no de otra. En esta declaración de fe está reflejada en todos los órdenes de nuestra identidad como iglesia. Incluye también un plan de lectura bíblica anual, para que juntos y unánimes todos como iglesia leamos toda la Biblia en un año, sin que nadie se adelante ni tampoco se atrase en la lectura, ni deje de hacerlo. Esto también es andar en unidad y como iglesia. La agenda anual de oración, por mes y por semana, para que usted cultive su vida de oración e incluya en su devoción diaria el tema del mes y el correspondiente a cada semana. El plan de salvación, para que usted y cada uno de nosotros se convierta en un instrumento del Espíritu Santo, para que Él alcance las almas por medio de nosotros, barrios, colonias, centros de trabajo y de estudio, donde quiera que nosotros los movilicemos, ahí sea el Señor que nos use. Ahora es el tiempo de las ofrendas y diezmos. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia para presentar nuestras ofrendas y diezmos. Gracias te damos porque tú has proveído para nuestras vidas conforme a tus riquezas en gloria. Te pedimos por nuestros hermanos que en este momento no tienen. Ayúdanos a ser un canal de bendición en estos momentos difíciles. Guíanos a hacer tu voluntad. Gracias te damos por aquellos hermanos que están depositando sus diezmos y ofrendas para que tu obra siga adelante. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora entonaremos el himno número 366 en Jesucristo. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Nos dice la segunda carta a los Tesalonicenses 3:16. Entonemos al Señor. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas y el dolor, en tristes horas de tentación, calma y difunde santo vigor, vivos alientos al corazón.
que por nosotros quiso morir y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir. Pasamos a la meditación de la palabra de Dios. Por favor, tened su Biblia a mano. Con nuestro hermano Alexander Mejía. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Damos gracias a Dios por un día más, una semana más que nos permite pasarla, estar en familia y que el Señor nos ha guardado y nos ha permitido llegar hasta aquí. Los invito, hermanos, a que abramos la Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 18 y 19. La carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 18 al 19. Dice así: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a hacer una pequeña oración para poner en las manos del Señor este mensaje y que no sea sabiduría humana la que se hable, que el Señor ponga palabras en nuestra boca. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por este momento que nos permites compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas día a día, Señor. Tu palabra nos ilumina, nos guía, Dios, en nuestras vidas, en nuestro caminar como creyentes. Te ponemos en tus manos, Señor, este mensaje este día. Háblanos tú, Padre. Que solo sea, Padre, yo un instrumento para que tu palabra llegue a nuestra iglesia, Señor, a todos los hermanos que en este día están escuchando y viendo este mensaje. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, hace una semana escuchamos dos hermosos mensajes en la voz de nuestro querido pastor Luis Valdera desde la República Dominicana, en la cual nos hablaba de cómo debemos, o mejor dicho, cuál es el papel que tenemos como padres en la crianza de nuestros hijos. Realmente que recibimos mucha sabiduría y muchos consejos realmente útiles en lo que respecta a la crianza de nuestros hijos. Pero para tener hijos, primero hay que tener una pareja, un esposo o una esposa. Y debemos de formar una familia como el Señor nos ha mandado, a través de el matrimonio. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, del matrimonio. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor acerca de la relación matrimonial y cómo debe de ser. Vamos a analizar y también dar algunos consejos al respecto. Usualmente no me considero una persona con autoridad para hablar del matrimonio, aunque a este momento de mi vida llevo ya 12 años de feliz y estable relación familiar. Espero con esto no meterme a un terreno escabroso donde no salga bien librado, por lo que le pido al Señor que simplemente me use como un siervo inútil. No se preocupe, hermano, que no vengo a contarle mi historia o testimonio, venimos a hablar de la palabra del Señor. A manera de introducción, le diré que yo no soy el hombre más romántico y expresivo que hay, seguro ni siquiera llego al promedio. A mi esposa, por ejemplo, usualmente siempre la llamo por su nombre, pero en muchas de nuestras múltiples conversaciones con ella, le he confesado que mi vida siempre estuvo llena de malas decisiones. Si por ejemplo visito un autobanco, seguro escogeré la fila más lenta que haya. Seguro tomaré el camino más largo a algún lugar. Seguro compraré el artículo de peor calidad. Pero si hay una decisión trascendental de mi vida a la cual actué según la sabiduría que Dios me había dado, es cuando decidí compartir el resto de mi vida con la mujer que ahora es mi esposa.
Las palabras anteriores seguro será lo más romántico que escuchará de mi parte alguna vez. En Honduras, el promedio de matrimonios por año ha ido decrementando en los últimos 10 años. La tasa de divorcios, en cambio, se ha ido incrementando. Por ejemplo, vamos a hablar algunos números. En el año 2014 el número de matrimonios que hubo fue 30.534. En el año 2015 se redujo a 34.309. Y para el año pasado, solo el primer semestre del año pasado, que es el dato más cercano, primeros 6 meses solamente se habían realizado 10.170 matrimonios. En el año 2018, 22.583. Sin embargo, los divorcios en el año 2010 fueron 3.000. En 5 años más tarde fueron 4.480. Para el 2018 eran 7.000. 8 años más tarde, después de 2010, estamos hablando de casi más del doble de divorcios que antes. Y para el primer semestre de 2019 la cantidad de divorcios eran 3.850. O sea que para ese año se proyectaba más o menos 7.500 divorcios. Esto es una cifra alarmante porque si analizamos el número de divorcios en comparación al número de matrimonios, estamos hablando de un 40% más o menos de divorcios en comparación a la cantidad de matrimonios que se están dando en nuestro país. Y a todo esto también tenemos que hablar que estos son datos que se recopilan por el gobierno a través de los matrimonios oficiales. Son aquellas personas que oficializan su matrimonio ante la ley. Pero existen una gran cantidad y muchísima que son aquellas uniones libres, de las cuales no se lleva un conteo. También aquellos divorcios de estas uniones libres o aquellos divorcios de matrimonios que nunca llegan a los tribunales y que simplemente se quedan allí en una separación. Y eso tampoco se está contabilizando. Si lo vemos, hermanos, en tema de números, la cantidad de divorcios que existe en nuestro país es bastante alta en comparación a la cantidad de matrimonios. Los tiempos y las sociedades están cambiando constantemente. La forma en la que vivimos es claramente muy distinta a la forma en que vivían nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Las relaciones de pareja, por supuesto, que han cambiado. Y si lo comparamos con la época de los inicios de la iglesia, las diferencias son enormes debido a que también pues, es una cultura distinta a la cultura nuestra. Pero el Señor en su gran sabiduría nos dejó toda una serie de consejos de cómo manejar nuestra relación de pareja, y en esto se prueba nuevamente que la Biblia sobrepasa las barreras del tiempo y costumbres y siempre está al día, ya que los consejos que nos dan no están basados en una cultura específica y en un tiempo específico. Sobrepasan la línea del tiempo y siempre están al día los consejos que la palabra del Señor nos brinda. Recuerdo que mi abuela contaba con mucha gracia una anécdota de su madre, de mi bisabuela, quien compartía a su esposo con otra familia o con otra señora. Mi bisabuelo tenía 2 familias. Algo muy común en aquellos tiempos, estamos hablando de los años 40 del siglo pasado, más o menos. Y entonces mi bisabuelo siempre preparaba su mula o su bestia para irse para donde la otra señora, enfrente de mi abuela. Y mi abuela pues no tenía objeción o simplemente no podía poner una objeción al respecto. Y ella sabía que mi abuelo siempre llevaba algunas cositas de la casa para la otra familia. En esta ocasión mi abuelo se dispuso a llevarle cuajada y queso y mantequilla a su otra señora. Y mi abuela, que era una señora pequeña, pero de como decimos aquí en Honduras, muy mala, en el sentido de que tenía su carácter, se molestó ese día y entonces cuando el Señor no estaba viendo, le agarró la alforja de la bestia y se la vació y se la llenó con piedras. Ya me imagino la sorpresa de aquella señora o de mi abuelo o mi bisabuelo cuando lo que encontró en su alforja era un montón de piedras y no lo que él pensaba que llevaba. En aquellos tiempos, que una persona o un hombre tuviera más de una familia era algo realmente común. Sin contar también el hecho de que el trato que se daba a las esposas era algo
completamente distinto a lo que hoy en día se exige o las mujeres necesitan o piden. Que el tiempo los hombres usualmente eran muy toscos. Recordemos, en los pueblos se hablaba de que incluso a las mujeres se las robaban. O sea, que se las llevaban en contra de su voluntad para quedarse con ellas, hacerlas sus esposas. Definitivamente que en 80 años, 50 años, nuestra sociedad ha cambiado inmensamente. Por lo tanto, estamos en un mundo distinto. Pero la palabra del Señor es actual. La palabra del Señor está al día en nuestras costumbres, está al día en lo que somos, y los consejos que nos da están al día completamente. Empezamos leyendo el libro de Colosenses, la lectura que nos decía que las casadas deben estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, y que los maridos debemos amar a nuestras esposas y que no seamos ásperos con ellas. Qué interesante que en este caso el apóstol Pablo hace énfasis en esta parte, no ser ásperos con nuestras esposas. En Honduras, las dos principales causas de divorcio son el abandono de hogar y la infidelidad. Veamos qué nos dice la palabra del Señor al respecto. La situación actual del mundo ha puesto a prueba millones de matrimonios, ya que la convivencia continua, permanente en el hogar, no es algo que se acostumbra hoy en día. Cuando hablo de la situación actual me refiero a lo que estamos viviendo en este momento, el tema de la pandemia, ya que usualmente hoy en día los matrimonios, ambas partes suelen trabajar todo el día. Los hijos o están en la escuela o están solos o con quien se encargue de ellos, la señora que las cuida o la abuela o el familiar, etc. Por lo tanto, el tiempo que convivimos en nuestros hogares es realmente corto, usualmente solo es una parte de la tarde o solamente la noche. Aunque parezca difícil de creer hoy día, para muchos matrimonios el pasar tiempo juntos es un problema más que una alegría. En cierta ocasión, una amiga que su esposo suele pasar trabajando mucho tiempo fuera de casa, por la naturaleza de su trabajo, en cierta ocasión me comentaba que a ella le generaba molestias cuando su esposo estaba de vacaciones y pasaba todo el día en la casa. Generaba discusiones, generaba incomodidades porque no estaban acostumbrados a pasar tanto tiempo juntos. Otra amiga me decía que llevaba tanto tiempo conviviendo con su esposo que ya más que una pareja se consideraban amigos o hermanos. Esto es algo interesante y difícil de creer cuando uno está comenzando un matrimonio, que empezamos con tantas ilusiones, con tanta felicidad, con tantas expectativas y con tanto amor nuestra vida conyugal. Pero ¿qué pasó? ¿En qué momento se perdió la brújula, la llama, la atracción, el amor? Podemos hablar mucho de cómo se comporta el mundo hoy en día, estadísticas, estudios, etc. Pero la verdadera respuesta se tiene que buscar en la palabra del Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos diga qué nos pasa, que nos ilumine con su palabra. Estudiando la palabra del Señor, buscando referencias respecto a este tema específico de los matrimonios, hay 3 grandes lecturas en el Nuevo Testamento que nos hablan directamente acerca de los matrimonios. Una es lo que leímos al principio, el libro de Colosenses, el capítulo 3 del versículo 5 al 19. La segunda es el libro de Efesios, capítulo 5 de los versículos 1 al 33. Y también el libro de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 25. Cada una de estas lecturas el libro es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Cada una de estas lecturas habla de los deberes conyugales. Si, por ejemplo, leemos en la carta del apóstol Pedro, dice así, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y tiene como título Deberes conyugales. Dice así, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres santas que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Y dice el versículo 7, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si bien vemos que aparentemente hay algún problema con el tema de la sujeción a los esposos, porque cada una de estas cartas hace énfasis en esta parte de que las esposas deben estar sujetas a sus maridos. Y por lo visto también hay una clara referencia a que los hombres deben de tener más cuidado con su comportamiento con respecto a sus esposas. Pero si analizamos cada una de estas cartas, más atrás del contexto del cual se está hablando, para eso lo voy a invitar a que vayamos nuevamente al libro de Colosenses, capítulo 5, versículos del 5 a 19. Vamos a ver algo muy interesante. Cada una de estas cartas, antes de hablar de los deberes conyugales, nos habla de un tema muy importante. Y por ejemplo, el libro de Colosenses tiene como título previo al de los deberes conyugales, la vida antigua y la nueva. Dice así desde el versículo 5, y lo invito a que lo leamos para que lo reflexionemos bien. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y continúa, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Si vemos, hermanos y hermanas, y analizamos el contexto de la escritura en la cual estamos reflexionando, antes del tema de los deberes conyugales nos está hablando el Señor de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Y nos habla y nos hace una breve descripción de todas las características que como hijos de Dios, personas nacidas de nuevo, deberíamos de tener en nuestro comportamiento. Comenzando por el hecho de hacer morir lo terrenal en nosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales dice viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y finaliza hablando de los deberes conyugales. Por lo tanto, hermanos, vamos a hablar de algunas razones por las que un matrimonio puede fracasar. Y como primer punto vamos a decir la falta de Cristo en este matrimonio.
Las lecturas anteriores nos describen cómo debemos de tratar a nuestras esposas y cómo ellas se deben de comportar también. Pero si ponemos más atención a la lectura, veremos que tanto el apóstol Pedro como Pablo en las lecturas comienzan hablando de una nueva vida en Cristo y cómo debe ser esa vida según el efecto que ha tenido recibir a Cristo como Salvador. Definitivamente no podemos hablar de un matrimonio exitoso si primero no decimos que usted necesita tener a Cristo en su vida primero. Esto es la piedra angular, la base de todo lo que podamos decir. Sin esto no tiene sentido lo demás, hermanos. Así que, hermano, que me escucha, antes de que ponga atención a los demás consejos que se dan, analice si en su familia o matrimonio está Cristo como guía. Las lecturas anteriores, algunas no las leí, solo las mencioné, en sus títulos recalcan la vida antigua y la nueva. Andad como hijos de luz. Y la última, vivid como siervos de Dios. Y después de esto habla de los deberes conyugales. Por lo tanto, vemos que para que tengamos éxito en nuestros matrimonios, primero debemos de haber puesto nuestra vida en las manos del Señor Jesús. Tenemos que haber entregado nuestra vida a Cristo. Si usted que me escucha o nos mira no ha entregado su vida a Cristo y tiene problemas en su matrimonio y necesita ayuda en su matrimonio, lo primero que tiene que hacer, hermanos, es confiar en el Señor Jesús, aceptarle como su Salvador, recibirle en su corazón, reconocer que se levantó de los muertos y que Él es Dios. Y entonces, hermanos, su vida y su matrimonio comenzará a tener un cambio importante, un cambio drástico, bajo la guía del Señor. Eso es lo primero, hermano. Porque fuera de eso, lo que le hablaríamos es solamente sabiduría humana, estudios, psicología, etcétera, que nos ayuda en algún momento, pero que no nos dará bases firmes para nuestros matrimonios. Recuerdo que cuando yo no me había casado, antes de conocer muy poco tiempo antes de conocer a mi esposa, pues tenía una relación de noviazgo con otra joven. Teníamos una relación algo corta, pero en nuestras conversaciones ya habíamos hablado o habíamos tenido ciertas cercanías con el tema del matrimonio. Y recuerdo que una de las cosas que nos diferenciaban en aquel momento era que yo estaba en la fe cristiana y ella estaba en la fe católica. Y dentro de nuestras conversaciones llegó el tema si nos casáramos en algún momento, ¿a qué iglesia iríamos? ¿Por qué iglesia nos casaríamos? Y recuerdo que empecé a escucharla y empecé a ver qué me decía y me dijo, no se preocupe, que poco a poco se va a ir adaptando y poco a poco va a ir cambiando y va a aceptar la iglesia católica como su iglesia y vamos a hacer las cosas ahí. O sea, básicamente me estaba dando a entender, no se preocupe, yo no voy a renunciar a mi fe, no voy a renunciar a lo que soy y usted en algún momento lo va a hacer. Y esa convicción que ella tenía en su fe me hizo entender, hermanos, que no era la persona correcta para mi vida. Desde ahí, más otras razones, entendí que definitivamente no era por ahí el camino del matrimonio, hermanos. Entonces, poco tiempo después, conocí a mi esposa y una de las principales características que teníamos ambos era que compartíamos la misma fe, que compartíamos las mismas creencias. Y aunque no andábamos fortalecidos en la fe en aquel momento, ninguno de los dos, pero teníamos las mismas bases, las mismas creencias, la misma educación en la fe, la misma línea. Y eso ha sido, hermanos, una gran bendición a través del tiempo. Y vemos cómo la palabra es clara y nos dice, no se unan en yugo desigual. De eso también vamos a hablar un poco en este momento. Bien, hermanos, ¿cuáles son las otras causas? Una vez que establecemos y aclaramos que lo primero que necesitamos es a Cristo en nuestro matrimonio, podemos hablar de algunas de las otras cosas que se dan ya en la relación, que nos afectan definitivamente y que nos hacen tambalear en nuestros matrimonios, que nos hacen poner en riesgo nuestras relaciones. Una de ellas es la falta de compromiso. Muchas parejas, principalmente nosotros los hombres, cuando nos casamos, a veces no sabemos qué es lo que queremos
¿O a qué nos estamos metiendo? Así como lo escuchas, no sabemos a veces en el lío en que nos estamos metiendo. El matrimonio es un cambio de vida radical, es una vida nueva, con nuevas prioridades, ya no es yo, es nosotros, ya no es mío, es nuestro. Y ya no es voy, es vamos, ya no es tengo, es tenemos. El uso del singular en un matrimonio es sinónimo de problemas y falta de enfoque. Cuando empezamos a decir esto es mío y esto es de ella, aquellos, yo voy aquí, ella va allá, ella hace esto, yo hago aquello. Definitivamente, hermanos, que si pretendemos seguir con nuestras costumbres de soltero, mientras ya cuando establecemos un matrimonio vamos a tener problemas serios. Hoy en día existen los acuerdos prenupciales donde establecemos límites en nuestros matrimonios, donde nos comprometemos, o mejor dicho, define hasta dónde nos comprometemos, o qué bienes vamos a compartir, etc. Recuerdo que cuando estaba recién casado, mi esposa y yo tuvimos algunas discusiones debido a que mientras ella estaba en mi casa o en casa cuidando a nuestra hija bebé, nuestra primera hija en aquel momento, que nos desveló como no tiene idea, que nos sacó canas desde muy jóvenes y desde muy recién nacida, mientras mi esposa estaba lidiando con ella en la casa, frustrada, cansada, posiblemente desesperada, yo en mi trabajo quería estar en reuniones, cenas, celebraciones de la oficina, etc. En aquel momento sufría las presiones de mis compañeros con el típico es que él es un mandilón, la mujer lo manda, etc. Porque sea como sea, querían compartir tiempo conmigo, querían que yo participara de la parte social de mi trabajo. Pero ahora que reflexiono en ese tiempo, me doy cuenta que era yo el del problema. No estaba enfocado y consciente del momento actual que vivía en mi matrimonio, que era la crianza de un nuevo miembro de la familia, que apenas había llegado al mundo. Por lo tanto, hermanos, esto es algo muy común hoy en día. Nos casamos, pero queremos seguir con nuestras costumbres de solteros. Nosotros los varones queremos salir a jugar la potra siempre con nuestros amigos, reunirnos con ellos, las chicas salir con sus amigas, hacer los viajes con la familia de nuestros papás, etcétera, seguir comiendo donde la mamá todos los fines de semana, etcétera. Pero no entendemos que ya no es lo mismo, nuestra vida ya cambió y ya no solo soy yo y mis costumbres, sino también las de mi esposa y las necesidades que ella tenga. A veces, hermanos, y esto me pasó a mí, no comprendía la dimensión del compromiso que implica el matrimonio y el cambio en la vida. Para mí fue muy difícil porque 6 meses después de haber contraído matrimonio, mi esposa estaba embarazada y empezó el proceso de tener un hijo. Y esos cambios tan radicales son difíciles, hermanos. Cuando se tiene hijos, el problema puede ser aún mayor. Cuando nos vemos abrumados por los gastos que eso implica, el tiempo, el esfuerzo que eso demanda. En nuestro país, la llegada de un hijo suele ser para muchos la razón para migrar en busca de un mejor futuro. Y eso está bien y se entiende. Pero se olvida que queda atrás ahora una sola persona con toda la carga de criar y formar a esos hijos. Que posiblemente como padres desde lejos vamos a estar proveyendo todo, pero todas las responsabilidades que demandaba tener un hijo y criarlo y formarlo, las estamos evadiendo. Sí les dimos lo que necesitaban económicamente, pero no estuvimos para formarlos y dejamos la carga sobre una sola persona. Hermano, hermana, es necesario que nos enfoquemos y comprendamos el momento que estamos viviendo ahora. Para el siguiente punto, hermanos, los invito a que leamos también el libro de Efesios, capítulo 5, versículos del 21 al 33. Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. Dice así: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Qué interesante, hermanos, que el Señor nos habla de que los maridos debemos amar a nuestras mujeres como a nuestros propios cuerpos. No vamos a ponernos a discutir el hecho de que la Biblia nos aconseja que las mujeres estén sujetas a sus propios maridos. Y ese tema del machismo y el feminismo y aquellas luchas de poder que se dan hoy en día. Pero si bien es cierto, hermanos, la Biblia nos es clara y pone al hombre como cabeza de la familia, la persona que debe de tomar el liderazgo en la familia, y que las esposas deben estar sujetas a sus maridos. Y vemos hoy en día, hermanos, este tema es un tema común, el tema del feminismo, la liberación, las mujeres que se quieren aparentemente, entre comillas, desligar del yugo del hombre. Y no vamos a hablar de ese tema ni ahondar en él. Pero si bien es cierto, hermanos, vivimos en una cultura de respeto, en una cultura diferente, donde el hombre tiene que respetar a su esposa y a todas las mujeres como seres iguales. Y esto, hermanos, implica que el matrimonio no es una dictadura, hermanos. El matrimonio es una convivencia donde debemos de exponer nuestras necesidades y nuestros planes en conjunto para que tomemos decisiones en conjunto de manera hablada, de manera arreglada entre ambos, hermanos. No podemos ninguno de los dos pretender establecer solo nuestras prioridades y establecer lo que nosotros queremos y hacer lo que nosotros queremos por encima de nuestra pareja. Definitivamente, hermanos, debemos de respetar a nuestras esposas y respetar sus necesidades, sus opiniones, etc. Y las esposas deben también sujetarse a sus esposos y respetar sus opiniones también. Hoy en día vemos cómo cada quien, hermanos, quiere hacer lo que quiere y quiere imponer eso, quiere imponer por la fuerza a punto de sobornos, amenazas, etcétera, hermanos, obtener lo que queremos o lo que queremos hacer. Y ese no es el camino, hermanos. El camino es el diálogo. Vamos a ver que la Biblia nos dice que a nuestras esposas se les debe tratar como a vasos frágiles, que no seamos toscos, bárbaros, insensibles. Querido hermano, hermana, no podemos pretender tener un matrimonio sano en un ambiente donde predominan los insultos, donde predominan los gritos, donde eso es una costumbre. Hermanos, debemos de fomentar el respeto hacia nuestras parejas, el lenguaje adecuado. Recuerdo que cuando yo estaba recién casado, una de las frases que más de alguno de nosotros, ambos dijimos en algún momento es: yo soy de esta manera y yo no voy a cambiar. Así nací, así crecí, así me crié y no voy a cambiar ahora. Eso está completamente erróneo, hermanos, y es completamente incorrecto, hermanos. Debemos de cambiar. El matrimonio ahora nos obliga a tener una convivencia con otra persona que viene con distinta forma de pensar, con distinta forma de ser, distintas familias, distintas costumbres. Y debemos de llegar a un punto de equilibrio. Recuerdo que esas frases nos llevaron a algunas discusiones con mi esposa y tuvimos que con el tiempo cambiar costumbres, cambiar formas de ser para llegar a un balance y llegar a una estabilidad en nuestra relación. Y eso se da no solamente, hermanos, en los matrimonios, se da en todos los ámbitos de la sociedad, en nuestros trabajos, en las relaciones con nuestros amigos, nuestros vecinos. Debemos de llegar a un punto de equilibrio. Mi abuela tenía una frase algo tosca, pero que muy graciosa y real, que decía mi abuela: donde hay un tonto, que no hayan dos. Pero se refería al hecho de que donde hay una persona insensata, que no seamos insensatos nosotros también. Que debemos de buscar un equilibrio, hermanos.
Algo muy interesante y algo muy hermoso que nos describe la Biblia en el libro de Cantares, capítulo 6, versículo 3, dice así: Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre lirios. Este pasaje, hermanos, del libro de Cantares nos muestra el valor de estar centrados en nuestro matrimonio. Mi amado es mío y yo soy suya, dice la esposa. Nuestra entrega total, hermanos. En otros versículos vemos cómo el rey Salomón también se entrega a su esposa y habla de esa hermosa convivencia que ellos tenían. El respeto es vital en una relación. No hay amor que sobreviva a una relación conflictiva, hermanos. Puede existir mucho amor, pero cuando hay violencia, cuando hay falta de respeto, ese cariño que se tiene va a llegar a algún punto en el que se pierda. El respeto también se refleja en cómo apoyamos a nuestras parejas en sus necesidades personales, familiares, etc. Debemos estar ahí para nuestra pareja, para apoyarla en todo lo que necesite, en los problemas, en relacionarnos con su familia y estar ahí para apoyarnos. Otro de los grandes problemas que existen, hermanos, es que tenemos a veces visiones distintas o proyectos o propósitos distintos. Y como decía anteriormente, debemos de llegar a un consenso, debemos de llegar a un punto de equilibrio. Debemos de establecer visiones en la misma dirección, hermanos, para que podamos tener un matrimonio estable. Debemos de tener objetivos en conjunto, debemos de tener objetivos iguales para llegar algún día a cumplir metas, a tener todo lo que necesitamos. Debemos de alinear nuestras visiones y eso se hace, hermanos, hablando. Y ahí viene el siguiente punto, que es la falta de comunicación. La falta de comunicación es tan común como los problemas anteriores. En lugar de decir las cosas claramente, a veces comenzamos a hacer el uso de indirectas o ironías, lo cual es terrible y dañino. Debemos de buscar la forma correcta de transmitir nuestras necesidades, de transmitir nuestros problemas a nuestra pareja. Y esto también, hermanos, se aplica en nuestra vida diaria, que en todos los aspectos de nuestra vida debemos de buscar la forma correcta de expresarnos. Y recuerdo en uno de mis trabajos, estaba viviendo o pasando por momentos de muchísimo estrés, de muchísimas dificultades. Tenía quejas de mi jefe directo, tenía quejas del jefe de la oficina, tenía problemas y me sentía muy mal, muy incómodo, muy estresado, pasaba momentos terribles. Y lamentablemente ese estrés y esas dificultades me acompañaban hasta mi casa y lo sufrían también mi esposa y mis hijas. Y recuerdo que un día mi jefe me llamó para reclamarme por algún error que yo había cometido, el cual ni siquiera recuerdo cuál era, pero sí recuerdo que estaba tan estresado, hermanos, que estallé y le grité a mi jefe y le dije todas las cosas que nunca le había podido decir porque había sido muy respetuoso hasta el momento, muy coherente, y ese día exploté y se las dije y no las dije de la manera correcta. Por supuesto, estuve a punto de perder mi trabajo. Por supuesto, después me tocó, casi el mismo día, regresar con la cola entre las piernas, como decimos, y humillarme y pedir disculpas porque sabía que aunque mis razones para estar mal e inconforme eran correctas, la forma en que yo las había expresado eran completamente erróneas y lo que había dicho estaba muy mal. Gracias a Dios, tuve mi trabajo, seguí en él, llegamos a un consenso y llegamos a arreglar la relación. Pero eso también nos pasa, hermanos, en nuestros matrimonios. No estamos diciendo las cosas de la forma correcta. Nos estamos guardando cosas que debemos decir o no las decimos nunca o las decimos de manera incorrecta. A veces confundimos esa gran confianza que ya tenemos a nuestras parejas y empezamos a usar bromas dañinas, ironías, comentarios al aire, sátiras que no son correctas, hermanos. Debemos definitivamente buscar un momento y una forma para hablar de nuestras necesidades y nuestros problemas. Algo muy interesante que me pasa a mí, en mi matrimonio, es que tenemos un lugar con mi esposa muy particular para hablar de nuestras diferencias, de nuestros problemas o arreglar algunos asuntos. Y ese lugar es estando en nuestro carro. A veces
tenemos salidas, hacemos salidas a algún lugar, solo ella y yo, y en esos trayectos largos en los que voy conduciendo, empezamos a hablar y hemos durante ese momento discutido muchas cosas y algunas veces arreglado muchos problemas. Entonces, hermanos, algo interesante, algo particular, muy particular nuestro, y posiblemente usted tiene su momento y su lugar para hablar con su pareja, sea en la cocina, cocinando, limpiando, no sé, estando en su cuarto, etcétera, hermanos. Pero debemos de buscar el momento adecuado para sacar de adentro todas esas cosas que queremos decir. Y otra cosa, hermanos, que debemos hacer es respetar el pensar y esos problemas que tiene nuestra pareja. A veces los menospreciamos o los miramos por encima, no pensamos que son tan relevantes como para esa persona lo son. Y los minimizamos y eso se sigue acumulando, ese problema ahí, y no se llega a una solución. Debemos buscar una solución, hermano, para cada uno de esos problemas y dificultades que podamos estar experimentando. Debemos de darle la importancia y la relevancia que se merece. Quiero también, hermanos, que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 22, que dice así: El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Es hermoso como la palabra nos dice que haber encontrado nuestras esposas es una gran bendición. Definitivamente es una gran bendición. Y aunque nosotros los hombres decimos que las escogimos, es muy probable que ellas son las que nos escogieron a nosotros. Si usted, hermano o hermana, por supuesto está soltero, soltera, es un joven o todavía no ha dado el paso importante del matrimonio, es importante, hermanos, que escuche estos consejos y estas dificultades que se dan para que vayamos algo preparados. Vayamos aprendiendo lo que nos dice la palabra, lo que nos aconseja el Señor y podamos tener y establecer un matrimonio cada vez más firme para cuando nos toque, hermanos. Y si ya estamos en este hermoso momento del matrimonio, que lo mejoremos cada día. Es impresionante porque todos los días debemos mejorar. Todos los días tenemos que cambiar algo, tenemos que adaptarnos a algo, tenemos nuevos retos y nuevas dificultades, pero también nuevas alegrías y nuevas sorpresas que nos dan. Nuestras relaciones, nuestros hijos, nuestra familia. Dice la Biblia que si encontramos una esposa, encontramos el bien. Y es realmente real. Hermanos, definitivamente que debemos de poner en las manos del Señor la decisión importante de encontrar nuestra pareja con la cual compartiremos el resto de nuestras vidas. En la Biblia, en el libro de Génesis, podemos también ver la importancia de buscar la persona correcta. Vemos cómo Abraham realizó todo un épico proceso, ¿verdad?, a través de un siervo de él para poder encontrar la esposa perfecta o correcta que el Señor tenía preparada para su hijo Isaac. El habernos unido tal vez en yugo desigual, hermanos, nos va a generar dificultades, nos va a generar problemas. Pero ahora, hermanos, hemos escogido a una esposa, hemos escogido a un esposo con el que tenemos que compartir el resto de nuestras vidas. Y debemos orar al Señor para que nos dé sabiduría para manejar esta relación de forma correcta, de manejarla de la mejor manera. Veamos qué nos dice el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 1. Dice así: La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Hermoso consejo que nos da el libro de Proverbios para las esposas. También miremos qué nos dice el Salmo 128, versículo 1. Dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y esto, hermanos, volvemos al punto número 1 donde hablamos que la base y la fórmula, la receta secreta, hermanos, para un buen matrimonio es ponerlo en las manos del Señor. Permitir que el Señor gobierne nuestras vidas primeramente
y después de entregarle al Señor nuestros matrimonios para que Él nos guíe, nos dé sabiduría de cómo debemos enfrentar las dificultades, enfrentar todos los retos que se vienen a partir del momento en que nos comprometemos a compartir el resto de nuestras vidas con una mujer o con un hombre que hemos escogido, que el Señor nos ha dado. Pidamos sabiduría al Señor. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos, andemos en sus caminos. Definitivamente, hermanos, que si nos apartamos del Señor no nos irá bien. Recordemos que si nos apartamos del Señor estamos expuestos al pecado. Y esos pecados incluyen pecados graves que tienen que ver con el matrimonio, la fornicación, el adulterio, todas las perversiones que existen hoy en día, hermanos. Los malos pensamientos, los malos deseos, etc. Toda la vanidad del mundo nos va a llevar a alejarnos de un matrimonio sano. Debemos de centrar nuestras vidas en el Señor. Ahí está la clave, hermanos. Otra palabra hermosa, hermanos, que quiero compartir con ustedes hoy está en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículos 13 y versículo 14. Veamos qué nos dice. Versículo 13. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Qué hermoso, hermanos. Miren, nos dice la palabra, que de Jehová es herencia la mujer prudente. Así que queremos una buena esposa, varones, tenemos que pedírsela al Señor. Queremos un buen esposo, pidámoselo al Señor. Pero mire qué interesante también el versículo anterior que nos dice que las contiendas de la mujer son como gotera continua, hermanos. Y usted y yo, que tal vez hemos experimentado el tema de la gotera, sabemos lo molesto que es estar escuchando una gota, clic, 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 toda una noche, hermanos. Entonces, hermanos, debemos de entender por qué el Señor aconseja a las mujeres estar sujetas a sus maridos y por qué les aconseja que sigan el liderazgo de sus esposos en el matrimonio. Para que haya consenso, para que evitemos las contiendas, para que evitemos estar de rencillosos, hermanos, y generar realmente molestias terribles a nuestras parejas. El versículo 16 de este mismo capítulo del libro de Proverbios nos da un consejo importante. Dice, el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Y ahí está la clave, hermanos. No perder de vista la palabra del Señor y los consejos que el Señor nos da. Es muy probable, hermanos, que todas las cosas que hemos hablado usted ya las sabe, ya las vivió, ya las tiene en sus registros de buenas prácticas. Pero es necesario que volvamos a escuchar estos consejos para que refresquemos nuestra memoria, para que refresquemos nuestros actos. Si no, acordémonos de cómo nuestras madres, cuando éramos niños, nos aconsejaban las mismas cosas una y otra vez. Y nos las repetían una y otra vez hasta que esas cosas que nos obligaban a hacer o nos repetían se volvieron costumbre en nuestra vida y se volvieron leyes. Debemos de escuchar el consejo del Señor cada vez para que esas palabras y esos consejos se vuelvan leyes, se vuelvan, se aferren a nuestras vidas y no las perdamos de vista, hermanos. No menospreciemos el consejo del Señor, no menospreciemos la palabra que el Señor nos ha dado hoy en día. Quiero darle gracias a Dios por este privilegio que me ha dado de traer su palabra, hermano. Como le he dicho al principio, yo no soy digno de estar aquí ante ustedes trayendo la palabra del Señor, pero al Señor le ha placido. El Señor me ha dado este privilegio y esta responsabilidad y soy siervo inútil y el Señor pone palabras en mi boca gracias a Él y gloria a Él. Yo primeramente escucho esta palabra y la aplico a mi vida, hermanos, y entiendo que hay muchas cosas que debemos mejorar en mi familia, en la forma en que trato a mi esposa, en la forma en que trato a mis hijos. Debemos mejorar continuamente, es necesario. No hemos llegado a una etapa de gloria, hermanos. Esto es un proceso continuo. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su consejo. Le invito, hermanos, a que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor para dar gracias por esta palabra que nos ha dado. Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, en este día por tu palabra.
Gracias, Señor, porque primeramente nos salvaste, Padre, porque te sacrificaste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor, por limpiarnos de nuestro pecado, para que un día pudiésemos estar contigo, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que nos has dado a los que estamos casados de tener una esposa, Señor, y a las mujeres de tener un esposo. Te doy gracias, Señor, y te pido y te ruego, Señor, por todos los matrimonios de nuestra iglesia y los matrimonios que están escuchando este mensaje que no son parte de nuestra iglesia, para que los bendigas, Padre, para que sea tu presencia y tu palabra en medio de ellos, que tú tomes el control de esos matrimonios, Señor, para que sean exitosos. Vivimos en un mundo, Señor, de muchas tentaciones, de muchos riesgos, de muchas perversiones, Señor. Te pido, Dios, que nos libres, que guardes nuestra mente, nuestros corazones, Señor, de apartarnos de lo correcto. Señor, te pido, Dios, por aquellos jóvenes y aquellos hermanos que todavía no han dado el paso del matrimonio, Señor, para que tú le guíes, que tú les des sabiduría, para escoger a la persona correcta, Señor, para que sea la persona que tú tienes preparado para ellos, que sea una persona conforme a lo que tu palabra nos dice, Señor. Que no nos unamos en yugo desigual, Señor, que busquemos, Dios, pareja en la iglesia, Señor, en el lugar correcto, Padre. Te doy gracias, Señor, por nuestra iglesia, por los matrimonios de nuestra iglesia nuevamente, por los matrimonios que nos escuchan. Gracias, Padre, danos sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús, te pido también, Señor, por todos aquellos matrimonios que viven dificultades, que viven momentos difíciles ahora mismo, Señor. Dificultades económicas, dificultades en el hogar, dificultades de comunicación, de relación, Padre, que tú puedas, Padre eterno, a actuar en su vida, Señor, que tú puedas, Padre eterno, darle sabiduría para manejar sus relaciones correctamente. Ayúdanos, Señor, a manejar todas nuestras relaciones, tanto con nuestra familia como con todos nuestros semejantes, Señor, de la manera correcta. Ser luz en este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a que cada vez nos parezcamos más a ti, Señor, que cada vez te imitemos y seamos más como tú, Señor, para que el mundo pueda ver a través de nosotros, Señor, a Cristo. Gracias, Padre, nuevamente por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Hasta pronto. Como cada domingo, nuestros niños de la Escuela Bíblica Infantil nos comparten el versículo bíblico de hoy, que se encuentra en la Epístola de los Romanos, capítulo 14, versículo 17, de la clase preadolescentes, en la voz de las niñas Ariana Sánchez e Isabela Sánchez, dirigido por la maestra Gloria Triminio. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Amados hermanos y amigos, agradecemos a Dios por esta jornada de culto de las 9 a.m. Quiero invitarle a que siga en sintonía de nuestro siguiente culto dominical de las 11 a.m. y a estar pendiente de nuestras nuevas transmisiones virtuales que se comparten durante la semana, y que visite nuestra página en YouTube y juntos compartamos todos los enlaces a nuestros amigos, vecinos, familiares y a otros creyentes. Muchas gracias. Dios les bendiga.